las 7:32 en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Continuamos con nuestra ronda de comentarios. Es el momento en este jueves de escuchar la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel Rodríguez, bienvenido Rodríguez León. Un abrazo, don Álvaro, en la distancia y esperando su pronta recuperación. Buenos días al país. Miren, ayer estuvo con nosotros Felipe Rafael Suberví, que todo el mundo conoce como Fellito. Y yo tengo que reconocer y destacar un aspecto importante porque ha sido una crítica constante y permanente nuestra, el tema de lo que es la contaminación del río Sama. Y el trabajo que se está haciendo sobre todo en la cañada de Arroyo Hondo, que ahora le han cambiado el nombre, ahora le ponen la cañada de los ríos porque cruza por los ríos, pero realmente ese es Arroyo Hondo, convertido entonces en un estercolero, convertido en una cloaca, como todos los arroyos y las nacientes o los afluentes del río Sama e Isabela. Arroyo Hondo nace exactamente en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, detrás de Carrefour. Ahí nace Guajimía. Entonces tú tienes dos vertientes. Una vertiente que corre hacia el río Jaina, que te atraviesa todo lo que son los barrios de la parte oeste. Estamos hablando que nace en el sector del barrio Enriquillo, ahí en el kilómetro 9. Y cuando tú cruza el kilómetro 9, que cruza Villa Marina, a la derecha, el barrio Enriquillo está a la izquierda. Ahí nace Arroyo Hondo, y una coge para un lado y otro coge para otro. Y eso eran verdaderos arroyos. La gente iba y se bañaba porque eso eran lugares exuberantes, sobre todo antes de todos estos proyectos de urbanización. Y ese trabajo que lo inició el arquitecto Alejandro Montaz, se le ha dado continuidad con una particularidad que en el día de ayer lo estableció el director de la CAS, Felipe Suberví, que decía, bueno, hicimos el levantamiento, todo está ahí, se han incorporado una serie de elementos que no se contaban con ellos y estamos trabajando con ellos. Creo que son una serie de viviendas y de cosas. Eso adecenta bastante. Ya hay un primer tramo que sirve ahora de esparcimiento para los residentes de ahí. Ahora, ¿qué de importancia para mí tiene esto? Independientemente de la lentitud o de la dinámica con que los gobiernos han manejado el tema de las cañadas o de los arroyos convertidos en estercoleros, que cuando tú observas desde el gobierno de Balaguer, pasando por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo el gobierno del Partido Revolucionario Moderno actual, hay una visión holística de conjunto sobre la necesidad de resolver el tema de la contaminación de la cañada. Y hablo del gobierno de Balaguer porque hay que recordar lo que fue el hoyo de Chulín. Para los habitantes de Cristo Rey, la gente que nacimos y nos criamos acá en la capital, hay que recordar lo que fue el hoyo de Chulín. Esa cañada que nacía ahí en la avenida de los Mártires, esquina Ortega y Gasset, y que bajaba hasta el río Sama, que era una de las fuentes de contaminación, Balaguer intervino en esa cañada y se construyó una avenida con un amplio ancho de vía, que fue la prolongación de la avenida, Ortega y Gasset, ¿cómo se llama? Juan Alejandro Ibarra. La Juan Alejandro Ibarra, que terminaba ahí en la avenida de los Mártires, termina ahora en el hoyo de Chulín. Y se construyó una avenida sobre esa cañada y ahí se construyó un proyecto urbanístico que se llama el Proyecto Chulín. Eso lo hizo el ingeniero Rafael Tomás Fernández, que hizo esa solución. Pero hay que destacar lo que fue la Cañada del Diablo también. Esa Cañada del Diablo, que también se hizo cuando se construyó esa avenida, que fue también colocada, y ahí se levantó un proyecto que es el proyecto de la Sursa, que hoy está ubicado también donde estaba el antiguo parqueo de la cementera,
ahí frente a la antigua cementera que hoy están los talleres del metro. Ese trabajo se hizo en el gobierno del PLD. Pero también hay que destacar la intervención en la cañada de Guajimía y la intervención en la cañada de Buenavide. La cañada de Buenavide que comienza en solamente decirle, señor Felipe Romero Sánchez, que el nombre que se le puso a ese proyecto que desarrolló el presidente Balaguer en los últimos 10 años de gobierno es el proyecto Puerto Nueva Isabela. Correcto. Mejor conocido como el hoyo de Chulín. Así es. Era el hoyo de Chulín cuando eso se inundaba. Pero luego de la intervención del gobierno del presidente Balaguer, que pudo canalizar las aguas en este lugar y se hizo también un interesante proyecto de edificios multifamiliares, bueno, a partir de ese momento cambió de nombre a Puerto Nueva Isabela. Puerto Nueva Isabela, gracias por el aporte, Nayib. Y los propios han intervenido una serie de cañadas, y yo creo que la visión que tiene el director de la CAS, con el presupuesto que ha establecido. Si tú le dices a un taxista que tú vas para el Puerto Nueva Isabela, no vas a ver para dónde que tú quieres ir. Tienes que decirle para el hoyo de Chulín. Te mata Puerto Plata, sí. Entonces yo pienso eso, y por eso comparto la visión del director de la CAS de darle continuidad, de continuar con ese proyecto independientemente, que de eso se trata, porque creo que una de las particularidades que ha tenido la República Dominicana, al margen de los matices políticos, es eso. Aquí la clase política ha hecho conciencia de la necesidad de enfrentar de darle continuidad a una serie de políticas públicas que hoy colocan a la República Dominicana en un sitiar importante, y creo que eso es lo que hace. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que todas las cañadas se han convertido en vertederos que terminan en el río Sama, y el río Sama se ha convertido en una de las principales fuentes de contaminación del Distrito Nacional y de la provincia de Gran Santo Domingo, y no solamente el río Sama. Este es el río Sama y el río Isabela, que bordean prácticamente tanto la provincia de Santo Domingo, parten la provincia de Santo Domingo y bordean el Distrito Nacional. Y yo recuerdo también que el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, hizo una jornada extraordinaria para eliminar los desguazaderos de barcos que estaban y retirar las metaleras que estaban a toda la orilla y a todo alrededor del río Osama, y se lograron retirar muchas metaleras y se inició un proceso de contaminación. Uno de los graves problemas que nosotros tenemos es que la mayoría de toda esta cañada se convierten en estercoleros y se convierten en vertederos, y cuando llueve entonces toda esa agua y todo ese desperdicio terminan en el río Sama, y hay que ver el espectáculo del malecón ahí al frente, que es demasiado es odioso y deprimente ver eso. Hay que destacar que se han construido varias plantas de tratamiento, pero que esa planta de tratamiento no se le ha dado el seguimiento, y en el día de ayer Fellito Suberví dijo que se está trabajando en ella. El ingeniero Alejandro Montace construyó ahí una planta de tratamiento que está en la Jacobo Masluta. Se había construido una planta de tratamiento acá en el proyecto de la Sursa frente a la cementera, y la cañada de de Benavide, ahí también se construyó una planta de tratamiento. Ahora bien, ¿solamente eso representa contaminación del río Sama? No, el río Sama es una contaminación desde los desperdicios y desechos que se echan en el río, que se ha convertido en el principal vertedero, botadero de basura a través de su cañada, hasta la falta de planta de tratamiento. Pero además de eso, la primera zona industrial del Distrito Nacional o de la capital dominicana fue la Máximo Gómez, y todavía hoy la Máximo Gómez se constituye en uno de los principales centros industriales del país, donde desembocan la mayoría de todas esas aguas de esa zona industrial que fue la Máximo Gómez, partiendo de la avenida John F. Kennedy, donde comenzaba el aeropuerto General Andrews en la época de Trujillo y terminaba ya en el río Sama. Bueno, todo eso era un botadero de agua y de residuos sólidos que caía prácticamente en el río, con toda esa zona industrial de Villa Agrícola y el ensanche La Fe. Ahora bien, el río Sama solamente se contamina por desechos cloacales, por desechos de basura, no.
hay una contaminación industrial que yo entiendo que el Ministerio de Medio Ambiente, que ahora reposa bajo la responsabilidad de la vicepresidenta de la República, tiene que actuar en eso. Y eso incluye también la parte industrial. Yo he insistido mucho, no desde ahora, sobre el tema de la contaminación y algo que para mí es aberrante. Recuerdo que una de las primeras plantas que se inauguró aquí en el país, creo que fue en el año 1890 y tanto, la primera planta eléctrica que se inauguró estaba ahí abajo en lo que es la zona colonial, sobre todo en el área, fue Tim Baker, que fue el ingeniero que construyó esa planta. Y esa fue la primera planta que se construyó eléctrica en la República Dominicana. Entonces, lo aberrante es que todavía, en términos relativos, esa planta está ahí, 100 y pico de años después. Porque esa planta fue sustituida. Recuerden que después del deterioro de todo el sistema eléctrico, aquí se trajo una famosa planta que fue la Huarcila. Se colocó sobre el río Sama como una planta de emergencia para satisfacer una necesidad en un momento determinado. Que no dejaba que la capital entera durmiera. Tim Baker no dejaba que de cosas por esta tampoco. Y unos residuos. Y eso era Fuloy. Ahora, también era una ciudad silenciosa que ya hoy no tenemos también. Sí, pero el ruido sónico de esa planta era terrible, porque recuerda que el tipo de generación era a través de Floyd. No, pero a mí de eso te digo que también había un contraste de una ciudad tú te sentabas silenciosa. en el balcón de tu casa a leer el periódico y a los 5 minutos estaba bañado en aceite. Entonces, nosotros hemos hecho una inversión grandísima en la zona colonial. En la zona colonial se ha hecho una inversión grandísima. Y yo todavía no entiendo cómo es que todavía nosotros, en la entrada de la ciudad, dentro de la misma ciudad, que parte de las dos principales ciudades, tenemos una planta de generación eléctrica. Eso en mi cabeza no cabe todavía. Pero funciona, y es una crítica que la estoy haciendo. ¿Funciona con gas natural? ¿Con qué tipo de combustible funciona? Mira, puede funcionar con el combustible que sea. Funciona con Fuloy y con gas natural. Entonces, ¿qué inversión estamos nosotros haciendo en la zona turística de la zona colonial? ¿Qué inversión estamos haciendo en una de las principales avenidas turísticas, que es Arria de Los Amas, que hasta llegar a la zona de la entrada de la Ciénaga es una avenida que conecta y usted tiene que pasar al lado de esa planta? Ahora, yo voy a preguntar lo siguiente y le voy a hacer un pedido al medio ambiente, y he insistido reiteradamente en este programa, no desde ahora. Hay que buscar la forma. Si hay que agarrar y darle incentivo a esa empresa para que traslade esa planta de ahí, vamos a hacerlo. Usted tiene ahí el puerto de Arroyo Barril en Samaná, y Samaná tiene dificultad de generación eléctrica. Entonces, la costa este. Pero, por ejemplo, suponte tú que en el caso de la costa este tenemos suficiente electricidad. Uno de los graves problemas que nosotros tenemos en la República Dominicana es que la mayoría de la producción eléctrica está concentrada sobre todo en la costa sur. Y te digo que si el asunto es tenerla cerca del Gran Santo Domingo, tú tienes los estuarios ahí de varios ríos, Soco y Guamo para colocarla. Entonces yo digo, usted tiene a Samaná ahí, que tiene Arroyo Barril. Usted tiene a Pedernales, que necesita energía eléctrica ahora. Porque supone que Pedernales tiene una proyección. Pero la infraestructura de transmisión. Pero es que la infraestructura... No la necesita. No se necesita Cibor. Lo que pasa es que hay intereses ahí por mantener a Cibor. Las expansiones que debió hacer la empresa de transmisión, es cierto que no la hizo, pero ahora mismo Cibor no está aportando regulación de frecuencia ni nada. Lo que pasa es que hay demasiados intereses. Ciertamente, como dice Felipe, no se justifica la presencia de Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3, y menos que el Estado le dé un contrato definitivo no para participar en el Expo. Y le voy a decir lo siguiente, señores, nosotros estamos aspirando a tener una ciudad con mayor afluencia de turistas, una ciudad menos contaminante. Y no es posible, de verdad, que no me cabe en la cabeza, y lo he dicho en múltiples ocasiones, en múltiples comentarios. Es tiempo, Felipe, de que se retiren esas barcazas de ese lugar. Eso, nosotros estamos todavía en el siglo XIX, a finales del siglo XIX.
Eso es contaminante. Eso es contaminante. ¿A dónde la parte termodinámica de enfriamiento? ¿A dónde van esas aguas? Claro. ¿A dónde van esas aguas? No sé, ya no es posible. El gobierno tiene que tratar. No, yo creo en la inversión privada. Yo creo que ojalá aquí vengan 60,000 inversores privados que inviertan en electricidad, en turismo, en hotelería, en lo que quieran. Pero el Estado también tiene que asumir su rol de regulador. Llévatelo, Cundo.